ir a Disney Tokio desde México puede ser incluso más barato que ir a Disney en Los Ángeles. Y suena bien raro, pero vamos a analizarlo. Hola, mi nombre es Valen y esto es Finanzas que Valen, el podcast donde las finanzas y la economía por fin nos hacen sentido. Y hoy quiero hablar de este fenómeno curioso que está saliendo. Y a ver, como contexto, esto salió de un deseo propio, de un deseo de ir a conocer Japón. No conozco el país, pero como que poco a poco me ha estado saliendo durante los últimos años cada vez más en mi algoritmo que la gente viaja a Japón. Y yo digo, caray, pues, ¿por qué? Según yo, en mi idea o en mi imaginario era carísimo ese tipo de viajes simplemente por el vuelo. Estás hablando de un vuelo, no sé ni cuántas horas sean, pero son muchísimas horas. Entonces yo decía, ¿cuánto está ganando esta gente para poder cubrir este tipo de viajes? Y luego, como yo soy muy de datos, como me gusta meterme a los datos, dije, a ver, ¿no es nada más los mexicanos o no? Porque resulta que no. Resulta que sí, Japón ha visto un aumento fuertísimo durante los últimos 3 años en el número de turistas que recibe. Entonces yo dije, a ver, ¿cuánto cuesta esto? Y de ahí salió y luego me fui a otra cuestión que es ¿por qué si está en yenes? ¿Por qué sigue siendo más barato? Si se supone que es... Y entonces todo eso, dije, vamos a hacerlo en un episodio y hoy vamos a hablar de finanzas, pero vamos a empezar hablando antes de finanzas, vamos a hablar de este destino popular. Te aviso desde ahorita que lo único que vamos a ver en este capítulo no va a ser cuánto te cueste ese viaje a Japón o a Tokio, a Disney específicamente. También vamos a ver otros 3 temas, que es cómo esto se relaciona con tu nivel de ingresos. Vamos a hablar del poder de paridad de compra, que si no sabes qué significa no te preocupes, porque aquí es donde lo vamos a aprender. Y adicionalmente vamos a estar hablando de qué tanto el lugar donde tú naces ayuda a predecir el ingreso que vas a tener. Y finalmente, como a mí me encanta conectar lo micro con lo macro, vamos también a hablar de qué es en lo que tú te tienes que fijar antes de aceptar un trabajo que potencialmente podría mudarte de ciudad o hasta de país. Oigan, y para esto, este es el primer capítulo de este podcast que tengo ya algunos meses pensando en hacer. Por ciertas cosas yo lo pasaba para después y después, pero ahorita cada vez empiezo a tener más comentarios dentro de mis videos o mis publicaciones, que haga un podcast hablando de estos temas de pronto de una forma más extensa. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Antes de iniciar, quería darte las gracias por darme la bienvenida a tu vida, a tu día. Yo sé que probablemente me estás escuchando mientras vas caminando con tu perro, o mientras estás haciendo el supermercado, o de pronto estás lavando platos y quieres escuchar algo diferente y aprender. Entonces, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de elegirme a mí para acompañarte en este camino. Y de pronto vamos a aprender una cosa o dos. Vamos a iniciar desde el comienzo, y esto nace a partir de una idea que yo tenía, que era qué padre viajar a Japón. Yo también quiero viajar a Japón y quiero saber cuánto cuesta. Y en el camino, que ahorita vamos a hablar de los números, me di cuenta que en realidad no era tan costoso como yo creía. Incluso si yo quería hacer la comparativa con otros viajes, como por ejemplo ir a otro país, resulta que por muchos factores me salía más barato ir a Japón. Y dentro de este caminito dije, a ver, si esto está pasando con un viaje, ¿qué otras cosas pueden existir que nosotros asumimos que son más caras que otras? Y de ahí es donde nace el capítulo de hoy. Y puedes decir, Valen, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tontería te estás aventando? Pero tengo razón. Ahí te va. A ver, y vamos con los números porque aquí los traigo. Ir a Disney Tokio te va a salir en aproximadamente 3,400 pesos de entradas, los vuelos en 13,000 pesos, el hospedaje en 9,000 pesos y las comidas en 3,000 pesos. Esto nos da un gran total de 28,400 pesos mexicanos. Ya lo convertí. Ahora ya sé lo que me vas a decir. ¿Cómo voy a sacar un vuelo desde México hasta Japón en 13,000 pesos redondo? No tiene sentido. Y aquí te va algo que yo hago cuando veo que de pronto hay vuelos que son costosos o que yo no estaría dispuesta a pagar. Cuando yo coticé el vuelo desde Monterrey, que es donde estoy ahorita, el vuelo a Japón a cualquier lugar me salía entre 20, 25,000, 30, lo llegué a ver hasta 35,000 pesos redondo. Y yo dije, pues sí tenía ganas, pero no tanto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco otros aeropuertos que de pronto sean más grandes o que yo sé que probablemente tengan más vuelos internacionales y desde ahí checo cuánto cuesta el precio. Y es súper sencillo hacerlo porque, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo Google Flights, pero si tú utilizas Kayak o si utilizas Despegar o lo que tú utilices, lo único que tienes que hacer es cambiar el aeropuerto de salida. Entonces yo, por ejemplo, 2 aeropuertos que también los uso mucho para hacer vuelos, sobre todo cuando estás hablando de un vuelo internacional, es el vuelo de Cancún o el vuelo de Ciudad de México.
desde Ciudad de México. Estos dos aeropuertos tienden a tener precios que son un poco más baratos que un vuelo desde, no sé, por ejemplo, Monterrey. Y si tú vuelas desde otro lado de la República Mexicana, el ahorro va a ser muchísimo más. Ahora tú me vas a decir, pero sí, ¿cómo le hago para llegar a, no sé, a Ciudad de México o a Cancún? Compras un vuelo nacional. Es que, a ver, aquí algo interesante. Muchas veces el tú comprar los dos vuelos por aparte te puede salir más económico. Chécalo, no son todos los casos, pero este fue el caso aquí. Revisé cuánto me salía el vuelo desde Monterrey hasta Japón y luego revisé cuánto me salía desde Cancún hasta Japón y desde Ciudad de México hasta Japón. Seguía siendo algo costoso, entonces lo que yo hice fue otra cosa que también en mi viaje confiable, es que busqué los vuelos desde Los Ángeles. Entonces mi vuelo desde Los Ángeles hasta Japón me salía en un total de, más o menos, lo llegué a ver hasta como en 8,100 pesos más maleta y no sé qué, 9 o 10 mil pesos. Aquí te lo estoy redondeando como a 10 mil pesos. Más el vuelo de Monterrey a Los Ángeles redondo, que son más o menos 3 mil pesos. Entonces de ahí saqué los 10 mil más 3 mil, 13 mil pesos redondo por el vuelo hasta Japón, con la única escala que está haciendo pues en el aeropuerto LAX, o sea, el de Los Ángeles. Ahora, ¿cuánto me cuesta ir a Disney Los Ángeles? Disneyland, de hecho es Disneyland el de Los Ángeles. Las entradas más o menos son 6,900 pesos. Los vuelos son 3,000 pesos. El hospedaje 14,000 pesos y las comidas 6,000 pesos. Ahora, para tratar de hacer este experimento un poquito más comparable, me vas a decir que onda, eso cuesta un día de entrada. No, eso no cuesta un día de entrada. Yo estoy comparando más o menos 4 días de viaje en cada uno de los dos lugares. Evidentemente, este ejercicio teórico que estoy haciendo tiene sus fallas, porque si tú ya te estás yendo hasta el otro lado del mundo, a Japón, pues quizá no te quieres ir únicamente por 4 días, quisieras estar un tiempo más largo allá, pero aquí lo estoy haciendo por esa cantidad de días simplemente para que sea comparable cuánto te sale en Disneyland y en Disney Tokyo. Entonces, regresando al gran total para Disneyland en Los Ángeles, estás hablando de 29,900 pesos contra 28,400 en Japón. Es decir, una diferencia de 1,500 pesos que puedes decir, es una tontería. Por 1,500 pesos no voy a cambiar todos mis planes. No te estoy diciendo que los cambies. Cada quien puede hacer lo que quiera. Sin embargo, te estoy diciendo que existe una comparativa que quizá tú creías que Japón era muchísimo más caro de lo que en realidad es. Y esto fue algo que a mí se me hizo muy interesante al momento de calcularlo. Y te digo que esto fue lo que me hizo a mí decir en dónde más nos estamos equivocando o en dónde más estamos haciendo comparativas que no deberíamos, simplemente por ideas erróneas que tenemos en nuestra cabeza. Y es que ya platicándolo con gente que sí ha ido a Japón y que se ha quedado incluso como periodos largos de tiempo, que me parece que son 3 meses el máximo que te puedes quedar ahí como turista, resulta que ya viviendo allá sí se siente un poco más barato, sobre todo si lo comparas con ciudades como, sí, Los Ángeles, pero incluso si lo comparas con ciudades como Monterrey o como Ciudad de México. ¿Y por qué? No es nada más por el tipo de cambio, allá tienen los yenes, no es nada más por el tipo de cambio o por el estilo de vida, aquí es porque el valor de tu dinero va a cambiar conforme en qué lugar del mundo estés. Y a esto se le conoce como el poder paridad de compra. Y una forma un poquito más sencilla de entenderla y de pronto un poco más aterrizada es si tú alguna vez en tu vida fuiste foráneo o foránea. En mi caso, yo no soy de Monterrey, yo no nací en Monterrey, yo nací en Saltillo, Coahuila. Entonces, cuando yo estaba en universidad, me mudé a Monterrey. Es decir, hice la preparatoria, todos mis estudios fueron en Saltillo y luego ya la universidad me vine a Monterrey a hacerla porque acá está el programa que yo quería y bueno. Pero algo bien interesante es que pues yo tenía mis gastos relativamente, digo, a como una chava de 17 años los puede hacer, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo tenía como este guilty pleasure, que era comprar un brownie y un jugo y estos me costaban en total 30 pesos. ¿Por qué? Porque el brownie me salía en 10 pesos, era un brownie muy famoso que todavía existen, son los brownies de la chica brownie de Renata, que la quiero mucho, es amiga mía, y el jugo era de un señor que los vendía, eran jugos padres, o sea, eran jugos buenos, era un jugo que traía, no sé, era un jugo verde que tenía piña y nopal y espinaca y era un buen jugo. Entonces cuando yo llegué a Monterrey la primera semana, me invita una amiga que ella es regia a ir a una cafetería que acá existe, ¿no? Entonces llegamos a esta cafetería y en la cafetería pido exactamente lo que siempre pido estando en Saltillo, que es un jugo y un brownie, un jugo verde y un brownie. Y me salió en 105 pesos. Y yo quería,
A ver, los pagué, pero esas que te da coraje pagarlas. Y yo dije, es que, ¿cómo puede ser posible que haya tanta diferencia? Si estás hablando, para los que no sepan dónde está Saltillo y dónde está Monterrey, estamos hablando de que en auto haces 1 hora entre una ciudad y otra. Hora y media si hay mucho tráfico, o 45 minutos si estás muy en la carretera y vas muy al norte de Saltillo. Sin embargo, es algo súper cercano y de todos modos los precios cambiaban muchísimo de un lugar a otro. A mí, la verdad, sí me sorprendió muchísimo. Digo, evidentemente fui a una de las zonas caras. Ya sé que ahorita me vas a decir, es que 105 pesos por esos dos productos no está tan mal, pero estamos hablando que esto fue hace 10 años. Si eso lo comparamos ahorita, sería como pagar, no sé, quizá, pues sí, como unos 280, 270 pesos. Es mucha la diferencia, era muchísima la diferencia y era 3 veces lo que me salía. Y está raro que me acuerde de esto, pero sí soy muy específica con ese precio y me acuerdo porque sí fue algo muy apantallante para mí. Y estás hablando, de nuevo, de lugares que están súper cerquita. Si esto pasa entre dos ciudades que están tan cerca, ¿qué va a pasar cuando estás hablando de dos países que están súper lejos uno de otro? Parte de la razón por la que yo quise agarrar a Disney es porque yo dije, a ver, si Disney está en Japón y eso está lejísimos, y luego Disney está un poco aquí más cerca. El Disney que más cerca me queda yo creo que es el de Los Ángeles. No estoy segura si es el de Orlando, pero según yo me queda más cerca el de Los Ángeles. Dije, voy a hacer la comparativa entre estas dos experiencias para ver esa diferencia, ¿no? Y no soy la primera persona que se le ocurre hacer esto. De hecho, hace muchos años salió en The Economist un índice que se le conoce como el índice Big Mac, que es el que te ayuda a saber cómo está el poder paridad de compra de cada lugar. La intuición detrás de este índice es que esta hamburguesa, que es la hamburguesa de McDonald's, si comes McDonald's, la puedes encontrar en diferentes países y si tú registras cuánto cuesta esta hamburguesa por cada país, te puedes dar una idea de cuál es el poder paridad de compra en cada uno de estos. Y está bien interesante. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta hamburguesa te cuesta $6.12. Todo lo vamos a hablar ahorita en dólares, ¿no? $6.12. Pero en Japón te cuesta $3.03. Ya me estás entendiendo. Estamos hablando de un doble. A ver, y entonces por eso cuando te decía que el hospedaje me sale en 9,000 en Japón y en 14,000 en Los Ángeles, pues te hace un poco de sentido. A ver, no todo es... Te hace un poco de sentido, no es una traducción literal a todos los precios, pero sí te puede dar una idea de más o menos cómo está. En temas de comida, sí salió el doble exactamente, de 3,000 a 6,000 pesos en cada uno. Y este índice hace algo bien interesante para la mayoría de los países, y digo la mayoría de los países porque, por ejemplo, Bolivia no tiene McDonald's, pero hace este ejercicio para la mayoría de los países y así te puedes ir tú dando una idea de cuál es el costo de vida en cada uno de estos. Y la idea detrás de todo esto es explicarte que el valor de tu dinero sí va a cambiar dependiendo de en qué ciudad estés, porque no va a ser lo mismo que te ofrezcan un salario de 10,000 pesos en Saltillo, Coahuila, a que te ofrezcan ese mismo salario de 10,000 pesos en Mérida, Yucatán, a que te ofrezcan ese salario de 10,000 pesos en Ciudad de México. Y no es lo mismo porque las cosas cuestan diferente, el transporte cuesta diferente, la comida, la renta, todo es diferente y entonces hay un poder paridad de compra diferente para cada ciudad. Y entonces eso me trae a la segunda pregunta que quería hoy platicar contigo. ¿Qué pasa entonces cuando te ofrecen un trabajo en otra ciudad? Y puede ser ciudad dentro de tu mismo país o puede ser una ciudad que te tienes que ir al extranjero. Si tú alguna vez tienes la oportunidad de trabajar en el extranjero, es súper importante que tomes en cuenta que no importa tanto el número que te están ofreciendo, sino para qué te alcanza ese número. Una forma padre de guiarte, pues es evidentemente el índice de Big Mac, pero no te vayas simplemente por eso. Empieza a preguntar. Algo que pasaba mucho en la universidad, por ejemplo, es que cuando recién te graduabas, sobre todo los que eran programadores, que salían con sueldos mucho más altos, salían ganando sueldos entre 25,000 y 40,000 pesos, más o menos, acá en México. Pero si se iban a Estados Unidos, porque la universidad donde yo estudié era una universidad donde reclutaban mucho empresas del extranjero, específicamente como de Silicon Valley, de San Francisco y esta zona que está como que muy fuerte en temas tecnológicos, les ofrecían un salario inicial, estas empresas las llamadas FAANG, ¿no? Que es Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Entonces, estas empresas que en ese entonces reclutaban muchísimo,
ofrecían un salario inicial en promedio como de $120,000 al año. Si tú traduces eso a pesos, y aparte en ese entonces el dólar está como en 21, pero bueno, vamos a redondearlo a 20, estás hablando de un ingreso anual de ¿cuánto? 100, 2, como de casi 2,5 millones. Es muchísimo dinero. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que, por ejemplo, parte de eso a veces te lo ofrecían en stock, que es decir, que no estaba líquido, sino tenías acciones de la empresa o algo, o eran bonos, o era así, o sea, no era lo que te entra literalmente mes a mes, sino que es una partecita lo que te van a dar mes a mes y el resto está como distribuido. Y además, los precios, por ejemplo, en una ciudad como San Francisco, y específicamente la zona donde están estas empresas, que muchas de ellas están, por ejemplo, en Palo Alto. Palo Alto es una zona más costosa. Entonces tú, para poder ir a ese trabajo, tenías que gastar más en sobrevivir y tal y tal. Incluso porque en pandemia, por ejemplo, en el caso de en ese entonces existía Twitter. Twitter hizo algo muy interesante que permitía sobre todo a sus practicantes, porque yo estoy estudiando, permitía que sus practicantes hicieran sus prácticas profesionales desde casa. A ver, estos programas normalmente tienen, estas empresas normalmente tienen un programa de verano donde puedes hacer prácticas profesionales, puedes aplicar a través de ahí o pregunta en tu universidad cómo aplicar. Como el mundo estaba cerrado y nadie podía viajar y obviamente no te ibas a ir a San Francisco a estar encerrado en un cuarto allá, dieron la modalidad de que tú pudieras trabajar desde tu casa, home office, independientemente de donde estuvieras. Entonces pasó algo bien interesante porque tú asumirías que te iban a pagar el sueldo, que desde un inicio todo el mundo decía que te iban a pagar eso, pero no. Si tú estás haciendo, por ejemplo, home office, por lo menos así fue con los practicantes, si tú estás haciendo home office desde México, te pagaban lo equivalente al poder paridad de compra en México, que seguía siendo un muy buen sueldo, pero era significativamente menos de lo que te hubieran pagado si estuvieras en Estados Unidos. Sin embargo, en México, pues tenías la facilidad de que no pagabas pues las rentas o los servicios o la comida a precios de San Francisco. Y esto también pasa a nivel local dentro de los diferentes estados del mismo país. Y dos ejemplos bien claros es Yucatán y Nuevo León. Si tú vives en Nuevo León, el ingreso promedio de un profesionista, estoy hablando de profesionistas en Nuevo León, es de 23,321 pesos al mes. Sin embargo, si tú vives en Yucatán, el ingreso promedio de un yucateco profesionista, bueno, no yucateco, sino persona que vive en Yucatán, es de 18,311 pesos al mes. Es una diferencia que dices, ay, ¿qué tanto puede ser? Son como 5,000 pesos. Y 5,000 pesos multiplicado por 12 son 60,000 pesos de diferencia al año. ¿Sabes qué puedes hacer con 60,000 pesos al año? Bastantes cosas. Entonces esta diferencia nos dice muchísimo de las dinámicas y de los precios que hay en cada uno de los estados. Y claro, porque si tú has salido a cenar en Yucatán y si has salido a cenar en Monterrey, te vas a dar cuenta que si estás yendo a lugares que son más o menos como de la misma gama, es muy diferente la gama de precios que te están ofreciendo en un lugar y en otro. Es muy diferente incluso en cuánto están las rentas en un lugar y en otro, o por ejemplo las casas. Y es por eso también que a veces hay proyectos, sobre todo proyectos inmobiliarios que de pronto lanzan en estados, pero que no están dirigidos hacia la población de ese estado. Y lo puedes ver muchísimo ahorita, sobre todo en Yucatán. Y quiero retomar el ejemplo de Yucatán, porque ahorita Yucatán, los últimos años, ha tenido estos esfuerzos de traer inversionistas, no extranjeros, me refiero foráneos del resto del país, también extranjeros, pero sobre todo foráneos, y hacen campañas de marketing bien fuertes para fondear fraccionamientos que no existen en Mérida, Yucatán, y que siento que algún yucateco sí sabría que esa zona no está conectada a los servicios de agua, luz, drenaje. Por ejemplo, algo que también es muy cierto en Yucatán es que hay ciertas zonas que tienen problemas de electricidad. Entonces, si a ti te están vendiendo el proyectazo, pues sí, pero de pronto la electricidad que hay en esa zona pues es inestable o así. Entonces hay que revisarlo, esa es una de las consecuencias, pero bueno, regresando al tema. Esta diferencia de la que hablamos de sueldos o de ingresos no solamente es entre ciudades, también sucede entre países, como ya hemos platicado, y en el lugar específicamente del que naciste. Algo bien interesante es que hay un artículo que se los voy a poner aquí en la descripción del podcast que habla de que más del 60% de las desigualdades económicas en el mundo pueden ser explicadas simplemente por el lugar en el que naciste. Y esto es bien interesante porque nos habla de que tú, por el simple hecho de haber nacido en México o en Chile o en Argentina o en Bolivia o donde sea que hayas nacido, ya tienes una ventaja o desventaja
en relación a otra persona que haya nacido en otro lugar. Y esto es algo por lo que mucha gente migra y todo, pero no me quiero meter en temas de migración todavía, o por lo menos no en este capítulo, pero sí lo podemos ver. Este concepto de prima de la ciudadanía está súper interesante porque nos dice algo que siento que a veces no queremos aceptar. Creo que cuando nos va bien, mucha gente es de que a mí me va bien porque yo quiero, porque yo me esforcé. Sin embargo, no siempre es el caso. Una gran parte de por qué te va como te va es dónde naciste. Y no estoy hablando de si naciste con familia rica o pobre o lo que sea. Me refiero en la ubicación en la que naciste. Por ejemplo, una persona que nació en Estados Unidos versus una persona que nació en el Congo gana en promedio un 350% más simplemente por el lugar en donde nació. Otro ejemplo, si tú naciste, por ejemplo, en Brasil, esta comparativa es del 160% adicional. Sin embargo, si tú naciste, por ejemplo, en Yemen, esta comparativa es más o menos del 32%. Y es que por eso el mito de que yo estoy así porque yo luché, yo batallo mucho con la gente que tiene ese tipo de opiniones, porque algo tan sencillo, incluso como el país en donde naciste, explica más de cómo te va que el esfuerzo que tú hayas tenido. A ver, y no estoy diciendo que tu esfuerzo no sea importante, sin embargo, sí estoy diciendo que con lugares con tan baja movilidad social, sobre todo como Latinoamérica, que son lugares con muy poquita movilidad social, el lugar donde naciste sí es importante. Y de nuevo, aunque yo ya dije que no quería hablar de migración, porque por la complejidad del tema y creo que no merece estar dentro de un capítulo, sino tener toda su serie por sí misma, esta es una de las razones por la cual la gente migra, porque de cierta manera siento que están como buscando mejorar esta prima de la ciudadanía. Y es tan sencillo como hacer la comparativa de cuál es la diferencia entre lo que gana un mesero en México versus un mesero en Estados Unidos. Es más, haz la comparativa de cuánto gana un mesero en Ecuador versus un mesero en Estados Unidos. Siendo que ambos países se rigen por el dólar, lo que gana una persona en un país y en otro es súper diferente. Entonces, ya para ir cerrando, si a ti te están ofreciendo un trabajo en otro lugar, ya sea otro estado u otro país, aquí te van 4 pasos que a mí me gustaría que siguieras. El primero es que calcules cuál es tu sueldo real, que es tu sueldo libre. No nada más el sueldo que ya te están incluyendo los impuestos o que te están ofreciendo si es que tienen esa facilidad que están incluyendo ciertos bonos o stocks de la empresa que en realidad no te los puedes gastar. No, quiero que calcules cuánto cuesta y cuánto te va a estar pagando a ti libremente cada mes. Y eso es lo primero con lo que tienes que partir. El segundo punto, busca en qué ciudad vas a vivir y cuánto cuesta vivir ahí. Por ejemplo, si te están ofreciendo un trabajo en Monterrey, antes de aceptarlo o no, checa cuánto te están ofreciendo y qué renta puedes pagar ahí. Hay ciudades como de verdad Monterrey que suelen ser costosas y entonces una de las maneras de poder sobrellevar los costos de una ciudad así es conseguir de pronto roomies, que no tiene nada de malo. Consigues un roomie, 2 roomies y con eso es un poco más fácil sobrellevar la carga. Sin embargo, si tú creías que el sueldo que te ofrecían iba a ser suficiente para poder vivir sola en un gran loft y todo, porque ese sueldo para eso te alcanzaría si fuera en tu ciudad, revísalo 2 veces. Hay un montón de plataformas donde tú puedes revisar desde antes cuánto cuesta una renta en esos lugares, sobre todo plataformas como Facebook Marketplace, y ahí tú decides, pero sí, por favor, revisa cuánto cuesta la ciudad a la que te vas a ir a vivir. Ahora, ya que tienes todo esto, revisa por favor qué beneficios no monetarios tiene. Uno de los beneficios más no monetarios que históricamente han existido son las vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones estás teniendo al año? Porque no es lo mismo y no va a ser lo mismo y no lo vas a sentir igual en la empresa en la que te ofrecen 6 días al año, a la que te ofrecen 12 días al año, hasta las empresas que te ofrecen 18 días al año o incluso un mes si te fuiste a vivir a Europa, pues eso es lo que te van a ofrecer de vacaciones al año. Entonces, por favor, esto es importante que lo consideres dentro de tu cálculo y qué tanto lo valoras tú. Hay otras empresas que de pronto te pueden incluir un subsidio para tu aplicación del gimnasio y que tú puedas ir al gimnasio en lugar de que te cueste, no sé, 1,000 pesos al mes, que te cueste 500 pesos o te cueste 800 pesos. O incluso hay empresas que tienen gimnasios dentro de las oficinas. ¿Es algo que tú valoras, algo que no? Otra cosa bien importante hablando del tema de la salud, el seguro de gastos médicos. Hay empresas que te dicen, a ver, tú tienes el IMSS o tienes el ISSSTE o tienes lo que quieras, pero hay empresas que te dicen, yo te contrato un seguro privado. Oye, pues qué tan padre está este seguro privado. Y también importante, ¿puedo extenderlo o no? Hay empresas que te dicen, oye, yo te ofrezco el seguro particular
hasta este nivel y tú puedes pagarle adicionalmente al seguro para que te suban a un nivel más alto o dependiendo de tus prioridades. Hay beneficios que digo no deberían de verse así, pero por ejemplo la flexibilidad o el home office. ¿Qué tan fácil es que te dejen hacer home office o qué tan flexibles son cuando a ti te está pasando algo? ¿Qué tan humana es la empresa? Esos beneficios también son importantes. Esto lo aprendí, por ejemplo, de un profesor que tuve cuando estuve en la universidad, que él decía que los beneficios no monetarios que la universidad le daba eran enormes, porque, por ejemplo, él ahí tenía alberca para nadar, tenía pista de atletismo, tenía incluso si quería ir a escalar, ping pong, tenía absolutamente todo y entonces eso él lo veía muy importante porque adicional a todo esto también le daban una beca para sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que a ti te importa y qué beneficios no monetarios hay en este trabajo que te están ofreciendo? Súper importante que lo tomes en cuenta. Finalmente, el último paso es que revises qué puedes comprar en esta nueva ciudad con este sueldo que te ofrecen. De pronto puede ser, ay, ¿sabes qué? No me pagan lo que yo quisiera que me pagaran, pero la ciudad en donde me estoy mudando es una ciudad clave, que aparte quizá no sea tan costosa como yo esperaba. Y además esta ciudad me permite mudarme o estarme moviendo un fin de semana a un lugar, otro fin de semana a otro lugar. Me permite llevar la vida que yo estoy soñando que me va a llevar ese lugar, sí o no. Eso depende mucho de tu sueldo. Y ya que hayas tomado en cuenta estos 4 parámetros, ahí es donde tú ya puedes acercarte un poquito más a cuál es el sueldo real. Que ojo, porque muchas veces, aunque yo te diga y te lo repita, muchas veces el sueldo que realmente estás obteniendo no lo vas a conocer hasta que llegues a esa situación y digas, sí podía o no podía. Sin embargo, yo siempre soy valedora de que vale la pena tomar riesgos, pero siempre que sean riesgos informados. Muchísimas gracias por dejarme acompañarte el día de hoy y nos vemos la próxima semana en Finanzas que Valen. Bye.